Hola, buen día, me da mucho gusto saludarte y el día de hoy quiero platicar contigo de manera muy informal acerca de un tema bien interesante que me llama mucho la atención ahora en la toma de posesión del segundo mandato de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos y está fuertemente vinculado con lo que conocemos como tecnofeudalismo. No voy a entrar en explicación, en detalles, simplemente es como elaborar una reflexión alrededor de este tema y bueno, simplemente contextualizar de manera muy general, muy amplia, qué es lo que podemos estar entendiendo por tecnofeudalismo y desde mi perspectiva la postura del antes, del después, con su relación a esta etapa, al capitalismo tardío y de por qué creo que es una mutación o una evolución, más bien, bastante peligrosa en términos de sociedad, en términos de tecnología, en términos de empresa y algo en lo que debemos estar poniendo bastante atención para, en la medida de lo posible, volvernos muy sensibles con respecto a esto, ¿no? Bueno, muy simple, el tecnofeudalismo es una concepción teórica que en términos bien generales, grosso modo, nos dice que las plataformas tecnológicas acumulan y generan mucho poder económico y poder social e incurren en una fuerte transformación de los mercados tradicionales. Yo en mi tesis doctoral hablé sobre otro tema parecido que tiene que ver con el capitalismo de la vigilancia, Surveillance Capitalism, que lo propuso Shoshana Zuboff en su momento. Fue por ahí de 2018-19, si no me equivoco, que justamente saca el libro donde propone o elabora esta propuesta teórica y nos narra, ¿no?, cómo estas compañías tecnológicas van incursionando en los mercados y hacen justamente una mutación bien interesante de los sistemas productivos económicos. Sin entrar tampoco tan de lleno en definiciones o en esquemas de economía, de manera muy tradicional veníamos hablando de planteamientos de que los medios de producción necesitaban insumos para seguir elaborando aquellas cosas que colocaban en los mercados, los productos justamente, y una de las cuestiones interesantes ahí es que necesitaban sí o sí tener mano de obra para los procesos justamente de producción, ¿no? Para la modificación de la materia prima, para convertirla en un producto de consumo final. Y con el capitalismo de plataformas, con el capitalismo de vigilancia, ocurre algo muy distinto porque los usuarios finales a la vez se convierten en los obreros o en la parte de la mano de obra, los que generan estos datos conductuales, estos datos residuales que sirven para alimentar y para nutrir los sistemas de las plataformas, y ahí es donde el capitalismo de plataformas, bueno, tiene un auge y un crecimiento importante. Ya llevamos 20 y pico de años, 24, 25 años viviendo bajo estos esquemas. Entonces ya no estamos hablando de una etapa en donde está creciendo o está incipiente esta cuestión. Ya me parece que llegamos a un punto interesante donde hay evidencias o manifestaciones de la madurez de estas industrias, de estos mecanismos de recopilación conductual y de la transformación de lo que los usuarios hacemos, generamos, etcétera, en productos. Es decir, el sistema regurgita esta información, la recicla y la vuelve a usar como en este loop de datos de modificación. Y a lo que voy con todo este rollo es... me pareció muy interesante y preocupante, más que interesante, creo, el observar esta alineación, ¿no? Casi como un despliegue al más estilo militar,
en donde tenemos a estos oligarcas, a estos explotadores, billonarios, que un gran segmento de la población los admira justamente por el gran poder y control que tienen. Pero bueno, en realidad sus negocios resultan ser muy incómodos para la población en general. Hay muchos beneficios, por supuesto, pero resultan ser muy incómodos y sobre todo para aquellas personas que trabajan directamente en estos negocios, ¿no? Vimos la alineación de algunas compañías o marcas, o estamos viendo todavía esta alineación, y te digo, casi a un estilo militar, ¿no? Casi, si hubieran podido ir uniformados, creo que les hubiera encantado a estos oligarcas, ¿no? Y vemos compañías como General Motors, como Toyota, aunque es japonesa, bueno, en Estados Unidos tiene una gran presencia, como OpenAI, que también ya dijo que va a dejar de ser una compañía sin fines de lucro o privada para convertirse en una compañía pública que cotice en la bolsa. Tenemos a Elon Musk, que por ahí no sé si va en representación de él mismo o de alguna de sus compañías, SpaceX o Tesla, que son fuertes proveedores del gobierno de Estados Unidos. Además, Amazon, tenemos también ahí a representantes de Microsoft. Yo particularmente no recuerdo haber visto a Bill Gates, porque él ya puso una distancia con respecto a Microsoft, pero sí iba el representante o el director general de Microsoft. Tenemos a gente de Google también, y evidentemente al líder de Meta, que maneja las marcas de Threads, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, and so on, ¿no? Y el tema aquí es que hay una colusión importante, y ya ni siquiera es disimulada, es como muy importante y muy descarada, entre el involucramiento de la empresa privada y el gobierno. Y me parece que esa movida burda, o sea, como tan evidente, podría, por un lado, leerse como un reconocimiento abierto del involucramiento de la empresa privada sobre las políticas que el gobierno puede ejercer, pero creo que no es el caso. Más bien aquí el caso me parece mucho más relacionado con lo que vengo diciendo, con esta alineación o esta cuadratura entre la empresa privada, y además son las empresas pues más grandes, las tecnológicas, y las más grandes de Estados Unidos. Las petroleras ya quedaron un poco de lado, las compañías de construcción también quedaron un poco de lado. Ahorita es la tecnología, ¿no? Las compañías de base tecnológica, y además son las más grandes, las que manejan productos o servicios relacionados con temas sociales, redes sociales. Ni siquiera las proveedoras de internet se meten ahí. Y a lo que voy con esta cuestión, el tecnofeudalismo, si regresamos como a esta concepción esencial, donde hay compañías que están teniendo esta acumulación de poder económico, de poder social, modifican fuertemente las dinámicas de los mercados. Contextualmente, ahorita tenemos también el caso de la prohibición de la aplicación de ByteDance TikTok en Estados Unidos, pero es más allá, es un juego de leverage, de poder, para ver cómo pueden capitalizar de manera doméstica o desde el interior justamente la recopilación de datos, porque mi lectura es: ByteDance se volvió muy buena compañía para recopilar y modificar conductas, a tal grado que ninguna de las otras ha podido lograr lo que está logrando ByteDance, y por eso le ponen estas trabas, ¿no? Aunque Google o Alphabet, aunque Meta, aunque Apple son buenos haciendo eso, incluso tienen hardware para acompañar sus procesos de recopilación y modificación conductual. Es decir, nos venden tablets, teléfonos, streaming, servicios de streaming, todo este rollo. Pero hay un fuerte interés por también cazar a esta compañía china. Entonces creo que lo que nos puede esperar ahí es un proceso de lobbying o de gestión empresa-gobierno mucho más laxo en la arena pública y mucho más fortalecido en la arena privada. Es decir,
Yo creo que van a haber muchas más reuniones e interacciones directamente a puerta cerrada en Casa Blanca, en la Casa Blanca, en el Ejecutivo del gobierno de Estados Unidos, y por lo tanto va a haber mayor opacidad de lo que está ocurriendo ahí. Lo bueno es que un poco para contrastar esa parte tenemos que la Unión Europea está sacando o está realizando esfuerzos importantes para contrarrestar un poco la influencia que esto puede tener sobre los países que coordina o que controla. Pero bueno, estamos hablando de menos de 30 países en un bloque de alrededor de 200 países reconocidos por Naciones Unidas. Entonces es un buen esfuerzo, pero es limitado, ¿no? Mercados como Asia, como África, como Latinoamérica, seguimos prácticamente sin una condición de regulación en ese sentido. Es decir, sigue siendo un Wild Wild West, donde sacan datos conductuales, datos o los datos que compilan de nosotros, pues son enormes, ¿no? Porque además somos mercados, yo estoy hablando de Latinoamérica, somos mercados muy grandes y que tenemos fuerte dependencia y adicción tanto a internet como al uso de redes sociodigitales en lo general. Entonces, bueno, sí, creo que va a haber por ahí procesos bien opacos, y una lectura adelantada que le estoy dando a todo esto es que tristemente estoy seguro que los usuarios van a encontrarse de manera desapercibida con muchos más mecanismos de apropiación y de recopilación conductual y de modificación conductual de los que tenemos ahora. Y si en estos momentos no somos muy buenos para identificarlos, me parece que en los próximos 5 o 10 años todavía vamos a ser menos buenos para identificarlos. Va a haber mayor diseminación de posverdad, de noticias falsas, de elaboraciones, de hoaxes, de elucubraciones digitales que nos van a costar mucho trabajo identificar, y es altamente probable que exista una dependencia fuertísima en los próximos 5 años sobre las bases tecnológicas. E interesantemente creo que eso hace 20 años no lo habríamos podido ni siquiera adivinar. Es decir, si nos hubiera tocado apostar por eso, nunca le hubiéramos atinado. En donde estos espacios de comercialización de información, que son las redes sociales, iban a ser los que iban a ganar, ¿no? Hace 20 años yo te hubiera dicho, bueno, la industria automotriz, la industria petrolera, pero ni siquiera el transporte, ni siquiera la materia prima ha sido tan fuerte o tan relevante en términos económicos como las ganas de las personas por estar informados y conectados. Y esto no quiere decir que sean conexiones buenas y sanas, y tampoco quiere decir que sean conexiones de calidad. Hay que recordar que las redes sociodigitales son espacios de comercialización de información y de extracción de información. Que en el Inter nos permitan subir fotos y reaccionar y conectar con otras personas, etc., es, digamos, casi que un precio a pagar por los proveedores que nos, entre comillas, nos regalan estos servicios, que pues de regalado no tienen nada. Entonces ya no solamente estamos en el esquema de ser el producto, el consumidor pasó a producto, sino que además vamos a ser cada vez más ignorantes, o vamos a tener cada vez más opacidad en este sentido, salvo que existan regulaciones. Pero aquí regresamos a la discusión del leverage, de la ventaja que tienen estas compañías, que básicamente es dinero, ¿no? Entonces, cuando tienen esa cantidad tan incipiente y tan enorme y tan ridícula de dinero, pueden gestionar muchas cosas. Inclusive tienen mayor influencia o mayor fuerza que muchas economías desarrolladas, que muchos países. Entonces es algo que vale mucho la pena estar cuestionando y estar analizando en ese sentido. Tecnofeudalismo, este es como el enfoque o el centro de este análisis muy informal que estoy realizando ahorita, y creo que hay que ponerle atención a lo que va a ocurrir a continuación, ¿no? En los próximos 5 a 10 años. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí hay caminos y sí hay formas de vislumbrar posibilidades de mejora, o posibilidades de un poco estar alerta con eso, ¿no?
simplemente ser muy conscientes o estar fomentando con mayor frecuencia este tema de conciencia. Yo hablaba justamente en mi tesis y lo ponía de esta forma, ¿no? Somos usuarios, personas, productos que no sabemos que no sabemos y cada vez nos van a llevar un poquito más hacia esa área. Mientras menos sepamos que no sepamos o que no sabemos, va a ser mucho más rentable nos vamos a volver mucho más rentables como productos. Esto no quiere decir que hay que cortar lazos con internet, hay que dejar de usar redes sociodigitales, simplemente ser conscientes de lo que está pasando ahí y ponernos alertas al respecto para no generar una dependencia tan fuerte con estos recursos propiamente dichos de esa forma, ¿no? Entonces, regreso y con esto ya voy cerrando. Tenemos que discutir fuertemente acerca de esta mutación del capitalismo tardío hacia el capitalismo de vigilancia, hacia el capitalismo de plataformas, y ahora con esta exhibición burda, muy, muy pública y muy poco confrontativa y más bien impositiva sobre los esquemas del tecnofeudalismo en el régimen de Donald Trump. Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte sobre todos los demás países y es altamente probable que muchos de ellos vean esto como una fuente importante de impulso y de desarrollo y quieran emular estos modelos. Entonces creo que vale la pena estar echándole un ojo a todo esto. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para comentar. Una discusión completamente informal. No tengo más que comentar al respecto en ese sentido. Y por este momento, y constantemente voy a estar compartiéndote más información sobre este tema que me parece, te digo, bien importante y bien crítico y bien crucial. Para sentirnos cada vez menos alienados, cada vez menos segregados, e intentar en la medida de lo posible mejorar la calidad de vida y bienestar que tenemos como seres humanos, como seres en el mundo real, ¿no? Te agradezco mucho el tiempo y nos vemos muy pronto por acá.